De las 5 de la tarde se nos pasó un poquitito, pero bueno, en este caso vamos a presentar al periodista Miguel Aguirre Bailey, y sí, con él vamos a estar hablando. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Con muchísimo gusto, buenas tardes para ti, para los compañeros y para todos aquellos frente amplistas que están en la República Hermana de Argentina. Ahí está. Miguel, bueno, has vivido muchas campañas electorales. Sí, te iba a preguntar un poco cómo estás viendo en particular esta campaña 2024. Es una campaña muy entreverada, por momentos un tanto deslucida, pero que Uruguay se juega muchísimo de acuerdo al resultado de las elecciones. Por ejemplo, no solo son las elecciones este domingo 27 de octubre para elegir, bueno, obviamente al presidente, en la fórmula presidencial y el Parlamento, sino que también simultáneamente se plebiscitan dos propuestas. Una que es la que promueve los trabajadores, la Federación de Estudiantes y las cooperativas de vivienda, que es la reforma de la seguridad social, que lleva la papeleta blanca del sí. Y la otra, una muy poco difundida, que es absolutamente conservadora y reaccionaria, es una propuesta de reforma por los sectores que gobiernan en este momento, lo que se llama la coalición multicolor, que es para instituir ya el allanamiento nocturno. O sea que son elecciones muy especiales que agregan dos plebiscitos que para mí son también de una gran importancia. Ahí está. Si te parece, nos metemos un poco con el plebiscito de la reforma constitucional que modificaría la seguridad social. Se aprobó una ley, sí, una ley que nosotros entendemos como regresiva e inequitativa, que precisamente modifica, ¿sí?, la seguridad social en Uruguay en este periodo, ¿sí? Se aprobó. Contanos qué significa entonces el plebiscito por la seguridad social, y en este caso vos tenés una definición, ¿no?, de apoyo a la papeleta de blanca del sí. Efectivamente es así, lo apoyo profundamente junto a la clase de los trabajadores, como decía, la Federación de Estudiantes y las cooperativas de ayuda mutua, en cuanto a que esos tres, digamos, sectores de la vida de Uruguay, que han tenido una actitud realmente dignísima en el enfrentamiento a la dictadura, y que ahora también reiteran juntos un paso importantísimo para lograr, en definitiva, si es posible, el cambio de una reforma de seguridad social que consideramos que es francamente regresiva, porque en vez de valorar la seguridad social como un derecho humano fundamental, se le valora como un negocio de facturación neoliberal, cuyo modelo además es carísimo, inseguro y profundamente injusto. Ahora, también hay que reconocer que se trata de una confrontación en el trabajo, entre el trabajo y el capital. Lo que se plantea fundamentalmente en esta papeleta blanca del plebiscito de la seguridad social es un plebiscito para enmendar el artículo 67 de la Constitución de la República, que es una facultad consagrada en el artículo 331 de la Carta Magna, para que decida la ciudadanía. Lo que es importante, que tiene rango constitucional. Y, como decía recién, le impulsan el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que han sido dignísimos e insobornables colectivos
con credenciales más que suficientes por su lucha contra la dictadura y defensa de la democracia, cuando recordamos que varios miles de civiles eran funcionarios a los golpistas, no solo funcionales a los golpistas, también participaban en los máximos niveles de gobierno. Ahora, el tema es que a partir de 1995, en el gobierno del Colorado, Julio María Sanguinetti, con el apoyo de la gobernabilidad en un acuerdo de consumo con el Partido Nacional, se empezó a aplicar desde el 1 de abril de 1996 un régimen mixto con el Banco de Previsión Social. ¿Qué pasó? Desde entonces, en dicho sistema conviven el régimen de ahorro individual, que son las AFAP, y el régimen de solidaridad intergeneracional entre los contribuyentes y beneficiarios, que es el tradicional, el del BPS, o sea, el Banco de Previsión Social. ¿Qué ocurre? Que es inaceptable la coexistencia del sistema administrado por el BPS y la incorporación de las AFAP, que no son más que un negocio de lucro privativo, que es absolutamente oneroso e insolidario. Había de ejemplo, por ejemplo, decimos lo siguiente: a prestaciones iguales, o sea, a los mismos aportes de los ciudadanos, había de ejemplo una jubilación de 31.000 pesos en el BPS, por AFAP se paga 7.600, es decir, la cuarta parte. Ahora, en la gran mayoría, 4 de 10 ahorristas cobran, es increíble, menos de 2.900 pesos por mes. O sea, que con estos ejemplos, que son muy simples, queda demostrada la bajísima rentabilidad de las pasividades de las AFAP. Y se debe a dos sencillas razones, que hay que tenerlo en cuenta. Para las prestaciones en el BPS convergen los aportes de los trabajadores, de los empleadores y el estatal. En cambio, para las AFAP solo aportan los trabajadores, con el descuento de la tasa producto de la comisión y el seguro, que son limitantes para una capitalización decorosa. Hay 3 medidas cautelares que son fundamentales y que son de un alto contenido ético y moral, o sea, el principio y la norma, y fundamentalmente solidario. La propuesta tiene estos 3 pilares fundamentales: edad mínima de 60 años, para la jubilación no obligatoria, sin perjuicio de que quienes quieran seguir trabajando más años, obviamente lo van a poder hacer libremente. El segundo punto: pensiones y jubilaciones más bajas, que son bajísimas, están a 18.000 pesos, equiparadas al salario mínimo nacional. No se pide gran cosa, es pasar de 18.000 pesos a 22.000. Con eso nadie puede vivir. Y el tercer punto es la eliminación de las AFAP, para que lo aportado por el trabajador pase a través de un fideicomiso al BPS e incluir a Uruguay en la realidad del mundo actual, porque de 193 países reconocidos miembros de la ONU, solamente una ínfima minoría de 12 naciones tienen el sistema AFAP. Entonces, hay que reconocer que es un sistema absolutamente insolidario, que va en contraste con lo que ha sido la tradición del Banco de Previsión Social, creado en la década de los años 60 acá en Uruguay. Pero, en fin, es un tema muy complicado en cuanto a que se han tergiversado una cantidad de cosas y se ha instituido un terrorismo mediático tremendo. Los grandes medios de comunicación, prensa, televisión, que defienden, por supuesto, están en contra del plebiscito para mantener sus privilegios, han hecho, como decía, una campaña tremenda, tremendista, poco menos que diciendo que va a haber un fin apocalíptico
y que se viene el fin del mundo. Pero ha habido antecedentes de estos hechos que han demostrado todo lo contrario. Ni se termina el mundo, ni va a haber reclamos y tampoco una situación de apocalipsis. Eso es en términos amplios y generales a nivel de una sucinta, digamos, exposición, para que por lo menos quienes nos escuchan tengan un panorama relativamente, pienso, claro en cuanto a esta propuesta del sí en el plebiscito de la seguridad social. Está claro, estamos charlando con Miguel Aguirre Bailey, periodista. Miguel, te pregunto, porque bueno, vos mencionabas ahí un poco desde los medios, ¿no? El poder que ejercen los medios con respecto a estar en contra de apoyar la papeleta del sí, pero claro, o sea, digo, los medios lo hacen desde lo que le está exigiendo el poder real, ¿no? Los empresarios expresándose también, ¿no? Con ese mensaje apocalíptico con respecto a situaciones de default, de juicios, etcétera. Ahora, también dentro de la izquierda, particularmente desde el Frente Amplio, hay una, digamos, o sea, sí entienden que la ley es regresiva, inequitativa, pero entienden que no sería la metodología. Es rigurosamente exacto lo que tú decís y veo que estás muy, pero muy bien informado. Es así, hace unas semanas 111 economistas y académicos frente amplistas se pronunciaron abiertamente en rechazo al plebiscito y anunciaron, ¿no?, que iban a hacer una campaña por el no. Entre los firmantes figuran dirigentes de reconocida y respetada trayectoria de la coalición Movimiento. A nosotros en lo personal y a muchísima gente le resulta ininteligible esta declaración, porque ¿qué es lo que ocurre? La posición que asumieron, que fue, digo yo, tan sorpresiva como desconcertante, tuvo amplísimo eco y difusión en los grandes medios de comunicación que apoyan el sistema vigente, en claro contraste con quienes impulsamos el sí. Y bueno, se dio que varios dirigentes políticos del gobierno expresaron su beneplácito, lo que configura para nosotros una tremenda contradicción. Lo que es importante señalar es la independencia de los sindicatos, en este caso de nuestra Central de Trabajadores, el PCNT, con el poder político. Hay antecedentes muy fuertes que demuestran precisamente que la rebeldía ciudadana marca esa independencia entre el movimiento sindical y las fuerzas sociales de toda forma de poder político. Y voy a recordar un hecho que es realmente singular y que obviamente las clases dominantes, el gobierno actual y los medios de prensa hegemónicos no lo han reiterado porque evidentemente no les conviene. En 2 o 3 frases. En agosto de 1994 se plebiscitó un proyecto de mini reforma constitucional que había sido sancionado con los votos de los partidos Nacional y Partido Colorado, o sea, blancos y colorados. A solo 3 semanas del plebiscito, yo recuerdo que las encuestas vaticinaban un amplísimo triunfo de la mini reforma, que era absolutamente autoritaria y retrógrada. ¿Cómo se podía? Los puntos más tremendos era fortalecimiento del poder ejecutivo, obviamente en detrimento del poder legislativo. Asamblea General limitada a otorgar votos de confianza y aprobación a los programas de gobierno y proyectos de ley siempre propuestos por el presidente de la República. Incorporaba además la crisis de gabinete, instituto que conducía a la aplicación, es tremendo, del mecanismo de disolución del Parlamento. Y también mantenía un artículo, no recuerdo ahora el número, que quitaba la potestad de regir
mandatar y dirigir al directorio del Banco de Previsión Social, abriendo las puertas para su privatización. Estamos hablando de 1994. El resultado fue absolutamente sorpresivo. Y yo recuerdo la expresión de entonces el candidato presidenciable, que era Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, que expresó que la ciudadanía le había pasado por encima a la clase política. Se rechazó la mini reforma en un hecho, yo no recuerdo antecedentes en la vida política de Uruguay. El 67% de los sufragios rechazó la iniciativa y desautorizó a las cúpulas partidarias y sus candidatos presidenciables. Es realmente así, y es un antecedente que nos estimula para seguir trabajando en esta última semana, la recta final, hasta las elecciones del domingo 27. Y algo que quisiera también recordar, lo que cuando uno estudia y lee, aprendí del célebre Montesquieu. Uno vuelve la mirada a la Revolución Francesa en el siglo XVIII y recuerda las luchas entre los jacobinos y los girondinos. Montesquieu dijo, y es la enseñanza que nos dejó, que una norma no es justa por estar en la ley, debe estar en la ley por ser justa. Está clarísimo. Miguel, te agradecemos muchísimo la participación, sí, aporta a lo que nosotros solemos decir desde este espacio, abrir los debates, sí, y bueno, con interrogantes que promuevan el intercambio de ideas. Así que te agradecemos muchísimo la participación y no va a faltar oportunidad para que nos sigamos reencontrando. Por supuesto que así será, con muchísimo gusto. Y bueno, te agradezco la posibilidad de dirigirme a los hermanos uruguayos que están en Argentina y poder repicar un poco nuestra posición, porque realmente es una lucha de David contra Goliat. Pero no tenga la duda que el Frente Amplio va a ser el ganador de las elecciones, y la papeleta blanca por el sí del plebiscito social cada vez crece y está muy cerca de alcanzar y superar el 50% más uno. Mil gracias, Miguel.